Bueno, llegamos aquí, por fin. Hemos dejado en ese plano estupendo rodado en Almería, donde va Lawrence, camino de Inglaterra, y a ese plano fantástico, ese traveling, donde pasan unos a camello. Esa sensación la hemos tenido todos, ¿no? Cuando dejamos algún lugar y vemos a alguien que pasa junto a la carretera, ya no se le ve a él, es la sombra, como dicen en uno de estos libros, es un fantasma ya. Deja África y es un fantasma. Bueno, pues la película es del año 62, no vamos a decir todo lo que ocurrió en España el año 62, porque pasaron muchas cosas. A título indicativo, Manuel Santana es elegido mejor deportista del año, homenaje a Juan Antonio Gómez Angulo, que es secretario de Estado de Deporte. Y del siglo, debían haber dicho. Y del siglo, ¿no? Sí. Y vamos a entrar ya en esta película realmente excepcional y que han visto ustedes en su versión íntegra, con la restauración hecha con un mimo y una meticulosidad que decía hace horas Juan Antonio Gómez Angulo, y es verdad, los colores, los amarillos de Jordania, ¿no?, de los desiertos en Jordania, o los rojos, es una maravilla la depuración que ha hecho de colores después de 40 años el tipo Harris, porque está muy, muy bien. Y los encadenados no se notan, las transparencias no se notan. Hay que decir también que el montaje... Bueno, el montaje lo harían él y ella, ¿no? Porque él tiene fama de haber sido el mejor montador de Inglaterra, pero Anne Oates fue fantástica su trabajo. Sobre todo el plano ese que se dice siempre, lo ponen en las escuelas, el de la cerilla, ¿no? La cerilla, sí. Con la idea de traspasar el sonido del... Ese ya va sobre el desierto, cuando está naciendo el sol. Ese es un momento mágico, ¿no? Pero bueno, hay tantos. Es una lástima eso, no haber puesto la versión original, ya no solamente porque creo que escuchar a O'Toole y a los demás es absolutamente magnífico, ¿no? El nivel de educación que decía Antonio Martínez Sarrión cuando hablábamos, era muy culto Lawrence, y había traducido, según ha contado Antonio, ¿no?, la Odisea, ¿no?, en una traducción, y es magnífico escuchar a O'Toole, pero también es magnífico escuchar en una buena versión original el nivel de trabajo de sonido que tiene la película, que es absolutamente prodigioso, lo que tú acabas de decir, o sea, el soplido a la cerilla e inmediatamente el encadenado a ese amanecer, ¿no?, que esperaba el momento de poder... Hay un actor en esta película que yo siempre que la veo cada vez me gusta más, que es Jack Hawkins, Allenby. Y cuando está explicando que en una panorámica en vacío y va diciendo, pues eso, cómo es este hombre, los conocimientos que tiene, varios idiomas, hasta que termina con él, la manera de decirle cuando dice, sí, dice el otro, señor. ¿Quién le ordenó que tomara? Para explicarle que siempre hay grados, que aunque él sea indisciplinado, siempre Allenby es Allenby. Es un personaje muy trabajado, porque lo primero que vemos de Allenby es cuando está saliendo del ceremonial del funeral en San Pablo. Os ha recordado... y no quiere hablar. Carros de fuego, ¿no? Empieza muy parecida a como empieza Lawrence de Arabia, cuando salen de los oficios de aquellos atletas con esas columnas. Es que tú decías, es que ha inspirado muchas películas esto. No, tiene una inspiración tremenda, ¿no? Pero quería decir que el personaje de Allenby empieza mintiendo sobre el personaje, diciendo, bueno, no lo conocí bien, probablemente es de los que en el desarrollo de la película mejor lo conoce, después lo conocemos como su superior, y progresivamente vamos viendo hasta esa secuencia que se rodó en la Casa de Pilatos de Sevilla, cuando él vuelve después de la humillación de Ali Bey. Creo que es un momento fantástico cuando descubren la sangre de la flagelación por detrás, que ellos no han visto en ese momento, que por cierto Eddie Fowley no conseguía que diera el sentido de sangre, y lo que hizo fue pintar la sangre sobre la camisa directamente, no conseguía que le gustara la forma de transmitir la sangre a David Lean, donde lo seduce, ¿no? Y creo que una de las secuencias más demoledoras de la película es la secuencia final, en la que están reunidos todos los personajes, Anthony Quayle, Jack Hawkins, Alec Guinness, el rey Faisal. Cuentan que era una secuencia que David Lean no sabía cómo rodarla. En un momento determinado alguien entró en la sala y vio el reflejo sobre la mesa, y a partir de esa idea del reflejo sobre la mesa es como la rueda. Y creo que es muy importante porque antes ha dicho a Juan Antonio que Faisal dice, mi deuda no la podré pagar. Me parece que es una forma muy irónica de decirle que nunca va a pagar esa deuda, ¿no? Creo que es una visión absolutamente demoledora, igual que la secuencia final en la que él sabe que ya no va a volver jamás al desierto, ¿no? Una secuencia, tú has dicho que se rodó en Almería, yo creo que se rodó en Marruecos concretamente, y no la rodó David Lean, la rodó Nicolas Roeg, que era el cameraman, el operador de André de Todd, que había rodado la Sevilla. Sí, la segunda unidad. El tema del rodaje, de los rodajes, es importante advertir que, al contrario que en otras muchas películas, en esta película es secuencial, es decir, realmente
con las primeras escenas, que es la muerte de él, sobre la que luego podemos intervenir, y el plano de la Catedral de San Pablo en Londres, que en realidad es el final de la película, aunque se muestran al principio. Esto ya David Lean lo ha hecho en alguna otra película. Pero incluso esas escenas de la Catedral de Londres se ruedan al final, cuando ya toda la película está rodada, y son las últimas tomas que se hacen en la escalinata. Y en realidad ahí es cuando le pueden preguntar a los personajes que han conocido a Lauren si realmente habían tenido trato con él. Pero lo que quiero decir es que las primeras tomas, o sea, el primer rodaje se hace en Jordania, luego en Almería, en España, y luego finalmente en Marruecos. Y insisto, con la excepción de la toma de Aqaba, hay una secuencia directa del rodaje conforme el metraje de la película. Y la última parte está rodada en Marruecos, y la última parte de la película se desarrolla en Marruecos, no sin cosas incidentales que pueden inducir a algún error. Por ejemplo, en la primera toma, cuando él va a salir en la moto del recorrido que le lleva finalmente a la muerte, ese plano en picado parece ser que está rodado en Almería, según está atestiguado en algunos de los testimonios de libros que se han escrito sobre el rodaje, pero solamente ese plano. Pero lo demás todo se desarrolla en modo a cómo se iba rodando, porque una de las cosas que hay que decir, aun siendo un magnífico guión, como tú decías al principio, es que la película se empezó a rodar sin estar el guión terminado. Algunos creen que uno de los momentos de disputa, cuando se decide trasladar todos los equipos de rodaje de Jordania a España, al margen de que hay ya problemas presupuestarios y que el productor Spiegel está muy cansado del rodaje en Jordania, también parece ser que hay unas exigencias de David Lean de seguir el rodaje ya con el guión totalmente finalizado. Y hay unas cosas curiosas entre el traslado de Jordania al inicio, luego ya en diciembre de 1961 de la película, cuando se retoma en Sevilla. Algunos actores, entre ellos Anthony Quinn, rodaron alguna película en esos 3 o 4 meses que hubo de intervalo. Hubo un parón de prácticamente desde el inicio de verano, aunque las unidades salieron de Jordania en el mes de octubre del 61, pero los actores, algunos de ellos salieron de allí en junio y julio, y no se incorporaron al rodaje hasta diciembre del 61. Digamos que lo que pasa es que David Lean no tenía el guión que quería, pero tenía un guión completo. Tenía guiones completos, sabía de que no le gustaba, claro. No le gustaban y seguía forzando, pero habían trabajado estos dos hombres pues casi 4 años en el guión, que ya es trabajar, ¿eh? Él tenía todas las posibilidades encima de la mesa, pero bueno, él era muy minucioso con todo y quería sacarle más partido. Yo creo que los dos se ha hecho justicia, porque los dos fueron dos escritores extraordinarios. Sí, el problema que tenía Michael Wilson es que era un hombre estaba blacklisted, estaba en la lista negra, en la caza de brujas de McCarthy, ya había hecho El puente sobre el río Kwai, y apareció firmado por Pierre Boulle, que era el autor de la novela. Robert Ball se metió además en problemas, estuvo detenido justamente durante el rodaje de la película porque asistió a una manifestación contra las bombas atómicas en Londres, lo detuvieron, él había pertenecido al Partido Comunista, así que lo que no quería Spiegel, que era un comunista en los títulos de crédito, se encontró con que Walt, que había escrito ya Un hombre para la eternidad, la obra de teatro que después rodaría Cineman, se metió en problemas políticos y lo tuvo que sacar Spiegel de la cárcel con una promesa que después Walt durante toda su vida lamentó de rectificación. ¿Qué vas a decir? No quería un comunista y tuvo dos. Tuvo dos. Y bueno, sí. Aparte de esa anécdota. En el trayecto muy corto, que son 2 años intensísimos, pero que es muy corto realmente en la vida de Lawrence, y serán decisivos, pero los que hemos leído las biografías de Lawrence sabemos que también ocurrió mucho antes y que por supuesto ocurrió mucho a partir de los 20, o sea, desde las participaciones de Lawrence en las conferencias de paz hasta su honestísima y verídica tribulación sobre la traición que se había hecho por parte de Inglaterra. Inglaterra pensaba que presionada le echó la culpa a Francia, y Francia e Inglaterra, esas cosas que hacen los políticos. Pero en todo ese recorrido, digamos, el que nos cuenta la película, pareciera que el punto álgido, es decir, el cenit del momento Lawrence, es cuando, o por lo menos en cuanto cinematográficamente hablando, cuando se sube al tren.